Saludos a todos. Hoy les voy a presentar el tema de historia de vida. Para nuestras cuentas, esta es la última clase en asincrónica y ya hablaremos de la última clase, qué es lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de historia de vida, nuevamente vamos a la diapositiva que vimos la vez pasada en la presentación anterior. Estábamos hablando del elemento de evolución por selección natural, causas últimas del comportamiento, causas próximas del comportamiento, y cuando hablamos de causas próximas estamos utilizando el término de historia de vida. Es decir, que este es un concepto muy interesante que está siendo utilizado por una gran cantidad de profesionales para trabajar en el comportamiento humano. Cuando estamos hablando de historia de vida, estamos hablando de características demográficas importantes que tienen que ver con algo que se llama compromiso, y específicamente hace referencia a que cuando se habla de historia de vida se tiene en cuenta que la energía eh, no está en gran cantidad en nuestro organismo, y que la energía que se utiliza para una actividad se está perdiendo en otra. Me explico. Si la energía se está utilizando para el crecimiento eh, de otras características del organismo, se está eliminando energía. Si se está creciendo, se está disminuyendo energía para el mantenimiento y para la protección contra enfermedades. Lo mismo que si se está reproduciendo el individuo, ya no se está invirtiendo en crecimiento. Entonces, por eso es que cuando la mujer tiene su primer hijo, si es muy temprano en la vida, para su crecimiento y ya se dirige la energía más a la reproducción. El otro tema es el potencial biótico. Ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más. Estrategias reproductivas, nuevamente el término estrategia comportamental, y sobrevivencia. Entonces vamos a ver sobre historia de vida. Entonces aquí hay un mapa conceptual que ustedes van a tener para revisar. Lo voy a desmenuzar, voy a tratar de mostrarles los elementos principales. Miren, aquí está la inversión precopulatoria, es decir, antes de la reproducción, que normalmente está muy dirigida hacia una inversión masculina. La poscopulatoria, que es mucho más inversión femenina, y esa inversión reproductiva está muy relacionada con la edad de reproducción. Es decir, que si ustedes leyeron el documento que está para esta semana, se van a dar cuenta que el elemento clave en esa lectura es edad. La edad es un elemento clave. Y por supuesto la edad es mucho más restrictivo en las mujeres que en los hombres. En los hombres no es tan importante la edad en cuanto a la reproducción, mientras que en las mujeres sí es importante. Y en cuanto a la edad de reproducción, están dos términos importantes, que es valor reproductivo, que lo hemos visto en la lectura de inglés, donde hacían referencia a que el valor reproductivo es la expectativa futura reproductiva, y que el mayor valor reproductivo es a los 14 años en nuestra especie. Y el otro elemento es la fertilidad, es decir, la probabilidad de ser reproductivo. Y por supuesto decían ahí que entre 21 y 24 años era el momento de mayor fertilidad en nuestra especie. Cuando hablamos de valor reproductivo, pues hace referencia a una gráfica así. Evidentemente el valor reproductivo es alto a los 14 años, pero disminuye rápidamente. Y aquí hay que decir algo, y es que la mayoría de las cosas que vamos a hablar en historia de vida hace referencia a las mujeres, por ser la edad un elemento restrictivo en la reproducción femenina. Cuando hablamos de la fertilidad, por otro lado,
hay unos determinantes que permiten entender por qué hay mayor fertilidad, por qué hay menor fertilidad y en qué momentos podría uno esperar mayor probabilidad de la reproducción. Entonces, los determinantes aquí son factores de exposición y en factores de exposición hace referencia a la proporción de individuos casados. Entre más individuos casados, esperaría uno mayor fertilidad. El otro determinante es factores de control de la fecundidad matrimonial deliberados, que hace referencia a anticonceptivos y a abortos inducidos. Ustedes saben que nuestros abuelos, por ejemplo, a las abuelas específicamente, cada vez que tenían relaciones sexuales quedaban embarazadas. Incluso en algunas ocasiones somos el resultado de una reproducción casi inmediatamente en el momento en que nació uno de los hijos y inmediatamente quedaba embarazada esa abuela. Y el aborto inducido, cada vez más se ve una tendencia a abortos inducidos y ustedes saben que hay un problema de salud pública con relación a eso y están tratando de generar leyes para que, existan unas posibilidades para que las mujeres puedan tomar decisiones con relación a abortos inducidos sin que hayan peligros de muerte en estos casos. El otro elemento y el otro determinante es factores de fecundidad marital natural, es decir, que son condiciones naturales que se presentan en nuestra naturaleza humana, donde la lactancia afecta la fertilidad de la mujer. Esa lactancia, evidentemente en todas las especies, hace que una mujer que esté lactando tenga una menor fertilidad. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones somos el resultado de ese proceso de estando lactando la mamá, puede quedar embarazada. Frecuencia de relaciones sexuales. Ustedes saben que cada vez más las mujeres tienen mayor libertad en cuanto a relaciones sexuales. Ya no es la autoridad del hombre la que determinaba cuándo se tenían las relaciones sexuales y evidentemente eso afectaría también la fertilidad. Otro elemento importante en factores de fecundidad marital natural, la esterilidad. Cada vez más por alimentación, por problemas de salud, por problemas de alimentación, por problemas de estrés, hay una tendencia a la esterilidad de hombres y mujeres y en muchas ocasiones puede afectar la fertilidad y eso podría disminuir ese valor. El otro elemento del factor determinante es la mortalidad espontánea intrauterina. En esta lectura que ustedes hicieron se encontrarían seguramente, se encontraron un valor bastante grande de abortos espontáneos antes de nacer el bebé, antes de que incluso esté formado el feto. Y por ahí decían, creo en la lectura, que las mujeres antes de enterarse o nunca se enterarían de que estaban embarazadas y sin embargo hay un aborto espontáneo en esas mujeres. Y eso tiene una relación con las condiciones ambientales, el estrés de la mujer y las condiciones en las cuales se está dando ese, ese, esa gestación y además, como lo dijimos en alguna oportunidad, hay más probabilidad de que los fetos que generen esos abortos espontáneos sean más masculinos que femeninos. Y el elemento es la duración del periodo fértil, es decir, cuánto tiempo una mujer está disponible reproductivamente. Por supuesto, depende de las condiciones ambientales. En muchas ocasiones las mujeres terminan su ciclo reproductivo total a los 50 años en promedio, pero también se encuentran mujeres a los 40, incluso a los 35 años pueden llegar a la terminación. Por supuesto, también hay mujeres que pueden llegar a los 60 años y tener hijos en esos momentos. Entonces, ese valor reproductivo y esa fertilidad tiene un elemento importante que separa a los machos y las hembras
en eso que tiene que ver con la historia de vida. Las hembras tienen mayor dificultad relacionado con la edad reproductiva en estos determinantes de valor reproductivo y fertilidad, mientras que los machos no tienen tanta restricción. Y esa diferencia entre machos y hembras generan lo que se conoce como conflicto de intereses. Ese término es muy importante porque dependiendo de las expectativas reproductivas, dependiendo de la edad de los individuos, dependiendo de los determinantes de fertilidad y valor reproductivo, pues se generan mayores conflictos entre machos y hembras, entre hombres y mujeres, y eso determina que existan estrategias reproductivas que tienen que ver con la lectura que ustedes hicieron en lo que tiene que ver con la escogencia de parejas. Entonces, esas estrategias reproductivas están relacionadas con la estrategia de escoger parejas a corto y largo plazo que de alguna manera determinan esos comportamientos. Muy bien. En cuanto al potencial biótico, en todas las especies hay elementos que están relacionados con este concepto de potencial biótico. Uno es la edad en que comienza la reproducción. Entonces, en nuestra especie, la edad que se comienza la reproducción puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Hay mujeres que tienen su menarquia, es decir, su primera menstruación, muy temprano en la vida, en unas poblaciones específicas, mientras que hay mujeres que incluso hasta los 19, 20 años tienen su primera menstruación, su menarquia. Es decir, que depende de las condiciones ambientales. Y cuando hablo de condiciones ambientales, estamos hablando de alimentación, de estrés, de condiciones de salubridad, de condiciones de conflictos, de guerras, etcétera, de parasitismo, etcétera. Todo lo que vimos la clase pasada. El otro elemento es el periodo reproductivo, es decir, cuánto tiempo se dedica a la reproducción. En promedio en nuestra especie se esperaría que la reproducción comience más o menos a los 19, 20 años, de forma saludable, digamos. Por supuesto hay niñas que a los 13 años quedan embarazadas, pero el desarrollo del feto no es tan saludable. Y más o menos en promedio estamos hablando de terminación a los 37 años. Ustedes saben que incluso en la lectura también hablan de después de los 40 años aumenta la probabilidad de que los fetos nazcan con enfermedades muy problemáticas por estar desarrollándose con óvulos ya de mujeres mayores, y eso de alguna manera está perjudicando su desarrollo. Otro elemento importante es el valor reproductivo, que tiene que ver con eso que ya habíamos hablado de expectativa reproductiva. El costo de la reproducción en nuestra especie, particularmente en el ser humano, el costo de la reproducción es muy alto y eso también determina ese potencial biótico. Por supuesto, son 9 meses de desarrollo embrionario y una gran cantidad de tiempo mientras la cría va a poder manejarse sola y sobrevivir completamente sola. Incluso pasan años de esa necesidad. El otro elemento de potencial biótico es el número de periodos reproductivos. Nuestra especie se conoce como una especie heteropara y eso quiere decir que tenemos varios eventos reproductivos y nuevamente haciendo referencia a las mujeres como elemento clave en la reproducción. Las otras especies serían las semiparas, que solamente tienen un solo evento reproductivo. En este momento, en mayo, que estoy haciendo la grabación, se están viendo los escarabajos, escarabajos que salen a volar de, en estas épocas, que solamente tienen la posibilidad de reproducirse una vez en la vida. Y por supuesto, ese no es nuestro caso. Nuestro caso es la heteroparidad, que nos permite reproducirnos varias veces y que de alguna manera también está relacionado con selección sexual. Estos individuos que se reproducen de esta forma tienen posibilidad de escoger pareja. Imagínense los que se reproducen solamente una vez en la vida, la escogencia de pareja es nula. Y el número de descendientes, es decir, cuántos descendientes tenemos en promedio. Por supuesto, ha venido reduciendo, si ustedes lo vieron en el documental de demografía, donde cada vez más las mujeres están tomando la decisión de
o tener solamente un solo hijo, si al caso dos hijos, pero en algunas ocasiones las parejas están tomando la decisión de no tener hijos. Y eso también está relacionado con condiciones ambientales. El otro elemento es estrategias reproductivas. Entonces aquí las estrategias reproductivas hacen referencia a lo que habíamos hablado la clase pasada de estrategias R&K. Este término de estrategias R&K que están relacionados con lo que se llama eficacia biológica. Y ustedes ya saben que la eficacia biológica tiene dos conceptos importantes, que es el éxito reproductivo, el principio de Bateman que lo vimos en el tema de selección sexual, y supervivencia. Vamos a hablar primero del éxito reproductivo, que depende, incluso lo discutimos con algunos de los grupos, para el hombre depende el éxito reproductivo de la cantidad de parejas, mientras que para la mujer o para la hembra está restringido la calidad de la pareja. La cantidad de la pareja depende, por supuesto, del potencial reproductivo tan alto que tienen los machos en general por generar una gran cantidad de gametos y la posibilidad de reproducirse sin restricciones aparentemente. Mientras que la calidad de la pareja está relacionado, y mucho más tomando en cuenta a la hembra, a la elección de pareja, a la eficacia de retener una pareja durante un tiempo, lo que hablábamos de la monogamia, la poliginia, la monogamia serial en la clase pasada, habilidades maternas, que eso de alguna manera podría determinar esa calidad de la pareja y además la calidad de las crías, competencia con otras hembras y cooperación con las hembras. Aquí hay que hacer una aclaración, es que las hembras compiten bastante fuerte entre ellas, incluso cuando evalúan belleza en sus pares, son muy fuertes al valorar la belleza de sus compañeras, pero también, a pesar de esa competencia, también son muy cooperativas entre ellas. Y eso da una ventaja bastante grande en las poblaciones donde hay grupos muy estrechamente relacionados, porque entre ellas van a ayudarse en la reproducción o van a ayudarse en la sobrevivencia. Cuando hablamos de supervivencia, hablamos de que la supervivencia de una cría, por ejemplo, está determinada por o el cuidado uniparental, es decir, que una sola mamá se dedique a cuidar a su cría porque el compañero la ha abandonado, o el cuidado biparental, es decir, hombre y mujer, y en algunos de los casos mujer y mujer, hombre y hombre, incluso lo que veíamos en alguna de las anteriores presentaciones donde hay familias que no necesariamente están compuestas por hombre y mujer, sino también por la abuela, por la tía, por hijastros, por padrastros, etc. Y ese cuidado biparental puede ser con un padre biológico o con un padrastro. Es decir, que de alguna manera se puedan dar esas posibilidades, por supuesto, con otros individuos parentales. Pero en este caso hay una posibilidad de que sea con un padre biológico o con un padrastro. Y ese elemento tiene que ver con la expectativa reproductiva. Entonces, aquí les voy a contar una investigación que hicimos y es entrevistamos mujeres que se habían separado y les preguntamos cuántos hijos habían tenido con la primera pareja y luego les preguntamos si habían conseguido una nueva pareja. Y encontramos que la mayoría de las mujeres se habían separado con por lo menos un hijo y consiguieron una nueva pareja en un gran porcentaje. Pero esa consecución de una nueva pareja dependía de dos elementos importantes, y es la cantidad de hijos que había tenido con la primera pareja y la edad en la cual estaba cuando consiguió la siguiente pareja. Porque la edad es restrictiva, pero también la cantidad de hijos de otra pareja también son restrictivos. Y por supuesto, para una nueva pareja, la expectativa reproductiva es un elemento importante. Es decir, tener oportunidad de reproducirse con esa mujer que tiene un hijo o una hija. Pero además, las mujeres que tenían hijas de su primera relación tuvieron más posibilidades
de emparejarse que las que tenían hijos varones. Y eso podría tener que ver con dos elementos importantes. Y uno es que las hijas mayores pueden ser madres sustitutas ayudando a sobrevivir y a criar a sus hermanos o a sus medios hermanos nuevos, o también porque las mujeres pueden ser un recurso sexual adicional para la nueva pareja. Es un poquito complicado, pero se ha determinado que podría ser esa posibilidad. El otro elemento es la sobrevivencia, que tiene que ver con que nuestra especie sobrevive dependiendo de la edad. Miren esta curva que se forma aquí. Cuando estamos mayores, cercanos a los 100 años, nuestras probabilidades de sobrevivir se disminuyen drásticamente. Mientras que al principio no tenemos tanta posibilidad de muerte. Sin embargo, yo debería agregar aquí en esta gráfica algo que podría darse más o menos a los 15, 16 años, que sería esto. Una disminución bastante fuerte y luego la gráfica sería más o menos así. Y es que aquí en esta edad donde comenzamos a ser reproductivos, hasta esta edad, la muerte, sobre todo en los hombres, es mucho mayor. Mientras que hay otras especies que no tienen esa tendencia, sino que mueren al principio de la vida, como es el caso de los árboles, y luego se estabiliza su sobrevivencia. Y estas aves mueren constantemente a la misma velocidad durante toda su vida. Nuestra especie tiene esta curva de sobrevivencia. Muy bien. Aquí quiero adicionar algunos conceptos muy interesantes que aparecen cuando se estudia el comportamiento humano, y es lo que se llama teoría del capital somático. Lo que quiero mostrarles es que antes, cuando no teníamos elementos adicionales, recursos físicos, casas, carros, etcétera, que de alguna manera nos dan una ventaja con relación a otros, como lo vimos en algún documental, la evaluación de la pareja se lleva a cabo dependiendo de las características físicas del individuo y las características comportamentales. Y aquí, por ejemplo, las características físicas tienen que ver con condiciones elementales de aprendizaje, flexibilidad del comportamiento, que tiene que ver evidentemente con el desarrollo cerebral, pero también tiene que ver con órganos, sistema inmune y muscular. Es decir, que de alguna manera nuestro capital somático era físico-morfológico, y de alguna manera así tomábamos la decisión de quién podría ser una pareja mejor o quién no. Y el elemento funcional, es decir, fuerza, velocidad, habilidad, conocimiento, redes sociales, estatus, función inmune, todos esos elementos permitían que tomáramos decisiones, identificáramos a los más saludables de los menos saludables, a los más dominantes de los menos dominantes, etc. Tanto mujeres como hombres. Sin embargo, en nuestra época ya esas características han pasado, si se quiere, a segundo plano, y hay elementos de recursos económicos, elementos extrasomáticos que de alguna manera pueden hacer la diferencia. Entonces aquí también les presento otro concepto importante que hay que tener en cuenta, y es el complejo adaptativo humano, que hace referencia en dónde nuestra especie evolucionó, en qué condiciones evolucionó y por qué podemos esperar nuestro comportamiento como se está dando y como lo podemos identificar. Entonces, uno de los elementos de complejo adaptativo humano es la historia de vida del desarrollo. Es decir, que las condiciones ambientales en las cuales evolucionamos hicieron la diferencia entre nuestra evolución y otra en otras condiciones ambientales. Es decir, que uno podría esperar que dependiendo de las condiciones ambientales, nuestro comportamiento, nuestras condiciones morfológicas, y ya lo hemos visto en varias lecturas, han evolucionado adaptándose a las condiciones específicas de cada uno de los ambientes en los cuales se ha dado
esa evolución, y a eso hace referencia al complejo adaptativo humano. La dieta, por ahí en alguna lectura que hicimos decía que somos lo que comemos, y la dieta nos identifica a nosotros como individuos que han evolucionado en condiciones, por ejemplo, de comer proteínas animales, alimentarnos, por supuesto, también de elementos vegetales, alimentarnos incluso en estos momentos somos lo que comemos, nos estamos alimentando de una gran cantidad de grasa, de una gran cantidad de elementos que nos están incluso haciendo aumentar de peso corporal, nos están enfermando algunos alimentos que no tienen las especificaciones que deberíamos utilizar. Costo de la reproducción, cuidado en lo parental. Cada vez más tenemos alrededor de nuestras familias personas que nos están colaborando en sacar adelante nuestras crías, etcétera, y eso de alguna manera está determinando nuestras condiciones de evolución y somos lo que tenemos alrededor y en las condiciones sociales en las cuales hemos evolucionado. Relaciones sociales. Por supuesto, nuestra especie tiene una amplia relación, unas amplias condiciones de redes sociales en las cuales tenemos una gran oportunidad de interactuar con gran cantidad de personas. Además, tenemos la posibilidad de interactuar con personas de diferentes culturas en estas condiciones en las cuales nos podemos movilizar de un lado a otro con gran facilidad. Transferencia de recursos intergeneracionales. Es decir, que antes nuestra especie no tenía esos elementos de heredar, de pasar de generaciones en generaciones. Ahora nuestros padres nos dejan casas, nos dejan recursos económicos, nos dejan una gran cantidad de elementos. Por supuesto, algunos en otras condiciones no tienen esa oportunidad y esos padres no les están heredando ningunos elementos, y eso de alguna manera también hace referencia al complejo adaptativo humano. Estamos evolucionando en condiciones en las cuales se están dando diferencias muy grandes en cuanto a esas condiciones en las cuales vamos a partir desde el momento en que quedamos solos. Cuando nuestros padres mueren, ya tenemos o no tenemos condiciones en las cuales podemos partir desde un punto mucho más atrás, mucho más adelante, dependiendo de las condiciones ambientales. Y el elemento de cooperación de individuos. Nuestra especie es tan sociable que se ha acuñado un término que hace referencia a eso y se llama hiperprosociabilidad. Nosotros necesitamos del otro, necesitamos de la interacción con otros y con grupos y con individuos de otras nacionalidades, con individuos, y por eso, por ejemplo, las redes sociales que ahorita se están trabajando tanto son tan apetecidas, porque necesitamos estar contando todo lo que nos está pasando, incluso inventando cosas que no han pasado. Otro concepto importante es el entorno adaptativo evolutivo. Esto es lo que realmente justifica por qué la biología está muy relacionada con la psicología. Y es que parece que nuestro cerebro no ha evolucionado durante 10.000 años o no ha cambiado durante 10.000 años. Y todavía nos estamos comportando como hace 10.000 años en condiciones de un gran desarrollo tecnológico, en un gran desarrollo social, en un gran desarrollo eh, social, de, de salud, etc. Y esos elementos hacen que nos comportemos en muchas ocasiones eh, sin estar razonando nuestro comportamiento. Es decir, que nuestro cerebro todavía funciona como hace 10.000 años, en condiciones en las cuales no está adaptado, y por supuesto en muchas ocasiones se puede identificar comportamientos muy, muy poco adaptativos en estas condiciones. Por ejemplo, los homicidios en aquellos tiempos de hace 10.000 años podría ser adaptativo, pero en estas condiciones no. La alimentación, la utilización de sustancias psicoactivas en esas condiciones de hace 10.000 años no eran tan dañinas como lo que son ahora, por el nivel de estrés en que manejamos, y nuestro cerebro está en condiciones no muy favorables para resistir esos elementos adicionales que estamos utilizando. Entonces, ese entorno adaptativo evolutivo
comienza porque en ese tiempo adicionamos el elemento de sedentarismo, es decir, nos ubicamos en algún sitio y tomamos posesión de algún terreno. Además, comenzamos la horticultura, es decir, el cultivo de hortalizas muy incipiente, domesticamos animales, que nos permitió tener ayuda adicional y tener además compañía con otras especies. Generamos la agricultura mucho más tecnificada. Eh, Comenzaron a aparecer lo que les estaba hablando de riqueza extrasomática, es decir, que además de nuestros elementos físicos y morfológicos, teníamos elementos adicionales que hacían la diferencia cuando teníamos relaciones sociales con algunos individuos y además éramos elegidos como parejas potenciales. Además, en la agricultura aparentemente comienza la diferencia entre pobreza y riqueza y comienza a generarse la estratificación social. Por supuesto, los individuos de estratos sociales más altos comenzaron a tomar decisiones por nosotros, por los demás sistemas políticos. Comenzó a existir la herencia de los elementos extrasomáticos hacia las siguientes generaciones y además comenzaron a aparecer las habilidades modernas, es decir, las armas, todos los elementos tecnológicos, todos los elementos de cultivos tecnificados, etcétera, que de alguna manera nos dieron ventajas con relación a los demás individuos. Pero sin embargo, nuestro cerebro todavía permanece o ha permanecido durante mucho tiempo funcionando como si estuviéramos hace 10.000 años. Y por eso uno entiende una gran cantidad de comportamientos que no se compadecen con este desarrollo tecnológico que tenemos y que todavía generamos guerras muy primitivas y todavía generamos agresiones, todavía nos comportamos sexualmente de forma muy primitiva. Y el último elemento que quería comentarles es el cambio en la historia de vida. Es decir, que durante todos estos elementos, desde hace 10.000 años hacia acá, hemos cambiado dependiendo, por supuesto, del cambio que se está dando por la utilización de la agricultura, por la utilización de los recursos que hemos conseguido adicionales en nuestro desarrollo tecnológico. Y por supuesto eso está afectando la densidad poblacional y al afectar la densidad poblacional está afectando la fertilidad, las estrategias de formación de pareja, lo que hablábamos de esas sociedades poligíneas, poliándricas, monógamas, monogamia serial, etc. Ahora se está invirtiendo menos en crías, pero depende de las condiciones ambientales en las cuales se está desarrollando esa población que tengamos en cuenta y la división de trabajo. En esto sí que se ha cambiado porque ahora con la nueva tendencia de las mujeres tomando decisiones y solicitando mayor cantidad de posibilidades en su desarrollo, esa división de trabajo antes era de el cazador-recolector, cazador y la recolectora, y la persona reproductiva y la persona que conseguía los recursos. Ahora ya se está cambiando ese rol y esa división de trabajo está cambiando nuestra historia de vida. Es decir, que de alguna manera este concepto de historia de vida está permitiéndonos entender todo lo que está ocurriendo en este momento y cómo nos enfrentamos a los cambios, tanto lo que está pasando ahorita con el COVID-19, cómo será la respuesta que tengamos con relación a eso, la respuesta que tengamos con nuestro cambio de paradigma social, donde tenemos que mantener esa distancia social durante un tiempo para evitar contagios, etc. Entonces, este término es muy importante y lo están utilizando en gran medida en las investigaciones, en las, eh, en las ciencias sociales con gran frecuencia. Muchas gracias.